El tema era un poco cuadrar todo esto en relación con la jurisdicción, ¿cómo es que decía tu suegro? Constitucional. Eso. Ay, Antonio Vargas Bonilla. Ya. Bueno, digamos que eran dos profesores que teníamos en la Facultad de Derecho y no podían decir constitucional fácilmente, además de que eran demasiado veloces, entonces decían constitucional. A mí me toca cuadrar lo más general posible, dar el encuadramiento teórico y genérico, y Rubén va a entrarle a cada figura concreta de proceso, cómo se desarrollan las medidas en cada proceso concreto de los que hace la Sala Constitucional. Bueno, primero, lógicamente, es el concepto. Todo el mundo empieza por el concepto, entonces vamos a respetar eso. No hay mucho que decir sobre eso porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Son disposiciones, son provisionales, son necesarias, y no hay manera de definir todo esto si no es en relación con el fin. Necesarias y provisionales y todo lo que se quiera para asegurar la efectividad de la justicia pretendida por una parte. Si las partes pretenden algo, no van a juicio por vara, pretenden algo, entonces se necesita efectividad. Claro, todos sabemos que esa efectividad, el principal tropiezo que tiene es el tiempo, y en el contencioso administrativo que se anunció que iba a haber ahora sí velocidad, igual que se anunció la primera ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Yo recuerdo que los procedimientos especiales, tu papá Gonzalo, rajaba, decía, estamos haciendo procedimientos especiales que saldrán en 3 meses. Y se le olvidó que estaba en Costa Rica. Cuando ya uno iba por ahí de 3 o 4 años, dice, bueno, de ahí hice lo que pude, como dice Elise. Bueno, pero claro, no solo es un problema de tiempo, es que de todos modos, uno debería, yo frente al tiempo, al menos pienso esto, es que una justicia demasiado veloz es mortal. Ahora, yo prefiero que me tongoleten un poco, pero que me hagan justicia seria, de veras, cumplida, que no que me saquen las carambadas en 2 o 3 días, porque llegar… Bueno, yo cuando me di cuenta ya estaba el contencioso nuevo vigente, y cuando me volví a dar cuenta ya había como 20 sentencias firmes. Y eso no puede ser, así tan rápida la justicia no sirve. Pero bueno, a como estamos, ¿verdad? Que la Sala de Casación en lo contencioso ya dura 3 años o más, solo para darle curso al recurso de casación, o solo para decir que no lo admite, y con el mismo machote con que no admite ninguno, sin referirse a nada particular de cada caso, pues así tampoco. El asunto es que el acto administrativo, por ejemplo, si estamos hablando de actos administrativos, produce perjuicios, estos actos finales producen perjuicios inmediatos y graves. Y entonces esos perjuicios hay que a veces intentar suspenderlos o corregirlos o suavizarlos desde la primera entrada. Y repito, esto es tan urgente a veces como que no es cuestión de ponerse a preguntar cuánto dura un contencioso administrativo si estuviéramos ante un contencioso administrativo. Ya de todos modos se sabe que la jurisdicción constitucional, que también empezó sopladísima, ¿verdad? Es decir, empezó que uno metía un amparo y lo metía en la mañana y en la tarde ya estaba notificando la suspensión del acto, ¿verdad? Sí, pero ya eso se acabó, ¿verdad? Esas bellezas nunca duran, nada bueno dura, hay que estar seguro de eso. Características, es una figura procesal, no cabe la menor duda, solo eso faltaba, ¿verdad? Su naturaleza es obviamente cautelar o de protección, a eso tiende nada más, no tiende a hacer justicia final con valor de cosa juzgada ni parecido, sino que nada más es un recurso de protección para que al final, cuando yo obtenga las sentencias, acaso fuere favorable,
pues la cosa sirva de algo. Es que sea efectiva la justicia. Lo que se trata es de asegurar la efectividad de la justicia. Es decir, que la sentencia favorable no sea un mero saludo a la bandera, ¿verdad?, o una victoria pírrica. Es una protección adicional al petente de justicia, al que pretende que se le haga justicia. Es adicional porque no es lo principal es obviamente de ganar la sentencia, obtener la sentencia favorable. Pero claro, precisamente, si en algo ha habido abuso es en este tema y otros, muchos. Y por eso al final la cosa se desnaturaliza y se enreda totalmente. Porque la verdad es que hay que reconocer, como creo que Enrique Rojas lo acaba de decir hace poco, que sí se ha prestado todo esto para abuso. Y a veces, incluso uno como abogado, lo contratan primero que nada para que pegue la cautelar. La sentencia final después veremos, como dijo el ciego, ¿verdad? Son de muy variada clase. Lo importante ahí es el fin, la idoneidad, la necesariedad, la utilidad. No se puede decir a priori, bueno, no se puede intentar siquiera hacer una lista taxativa. Se pueden poner ejemplos, y por supuesto que el mejor ejemplo es siempre la suspensión precautoria, propiamente dicha, de efectos del acto impugnado. Pero cabe N posibilidades de medida precautoria. Esa es una de las mayores características en cuanto a la flexibilidad de las medidas precautorias. No tienen enumeración taxativa, ¿eh? No son números clausus, ¿verdad? Creo que se dice en Quebec. Son provisionales. La provisionalidad es algo esencial en todo esto. Porque esa provisionalidad significa que son en tanto incluso se den ciertas circunstancias aducidas por el petente de la medida, al punto de que si cambiaran esas circunstancias, pues la medida incluso puede ser no solo suprimida, dejada sin efecto, sino también modificada. Y como en la historia bíblica, caben antes, durante y después. O sea, antecausan, durante la causa ya está, que haya sentencia firme y aún en la etapa de ejecución de sentencia. Bueno, a uno podría decirle esto no es en toda clase de proceso. Por ejemplo, esto antecausan en la vía constitucional, la jurisdicción constitucional está difícil, ahí se lo damos a Rubencito, de todos modos es el maestro en esta materia, porque estaría un poco jalado el pelo que alguien llegue incluso con una precautoria antecausan y en un amparo, ¿eh?, que permite una cierta velocidad, pero bueno. ¿Por dónde van los principios generales? Ese es el verdadero tema en esta materia de medidas cautelares, ¿verdad? Los principios generales procesales, por supuesto. En cuanto a la naturaleza jurídica, ahí yo creo que no hay hoy día ni la menor duda de que son un derecho fundamental, un derecho humano. Se ubicarían dentro del derecho de acción, o como quieran, el derecho a obtener justicia, pero más concretamente se ubican dentro del derecho de acción, entendido por lo menos en una forma amplia, ¿verdad? En la Constitución, el fundamento directo puede estar no tanto en la función jurisdiccional del Poder Judicial, 153, sino más bien en el 41, que tiene una frase que es añejísima, pero de buena no se va a cambiar nunca. Esto del derecho a una justicia pronta y cumplida. Lo de pronta tendrá que ver, aunque sea un puro saludo a la bandera, pero lo de cumplida tiene más carnita, tiene más sustancia.
En realidad hoy día no es imaginable una justicia cumplida, un derecho de acción pleno, ¿verdad?, sin la posibilidad de medidas cautelares. Eso es totalmente inimaginable. Cumplida es justicia completa, plena, efectiva. Aquí es interesante citar la Convención Americana de Derechos Humanos. En el artículo 8 sobre garantías judiciales, el 8.1, dice: toda persona tiene derecho a ser oída. Bueno, esto es lo que dice la Constitución nuestra, ¿verdad? Pero aquí le agregan algo más concreto que nuestra Constitución. No es una frase así de esas que se prestan para cualquier cosa, pero que en concreto no es que digan mayor cosa y añejísima, sino que es una frase más moderna, aunque tampoco fue lo suficiente explícita, pero creo que es suficiente. Dice: con las debidas garantías. Es decir, yo tengo derecho a ir ante un juez y el juez tiene que darme pelota, tiene que tramitarme las cosas si estoy actuando conforme a la ley procesal respectiva, pero la justicia tendrá que manejarse, el proceso tendrá que manejarse con las debidas garantías. Y esta es la parte interesante, ¿verdad? No se dice cuáles son esas garantías, pero al no decirse de película, y para eso estamos todos, para eso está la misma sala constitucional, ¿verdad? Es decir, esto puede ser integrado con doctrina, racionalmente. Es más, estas son las mejores disposiciones a este nivel fundamental, son las mejores que puede haber. Cuando se habla así es cuando se habla correcto. Uno podría decir: no tiene la precisión debida. No, pero es que no hace falta. Dios guarde la tuviera, más bien si se ponen a hacer normas sumamente precisas, hasta ahí llega la piñata, se acaba. Y a nosotros lo que nos sirve es un marco definido, sesudo, puntual, pese a ser nada más un marco, pero que nos permita llenarlo con cosas sabias, ojalá con cosas sabias, ¿verdad? La ley de jurisdicción constitucional, ahí yo no voy a meterme en detalle porque le toca a Rubén, como advertí, pero lo que sí me atrevería a decir, salvo que Rubén me contradiga, es que un tratamiento genérico para todo lo que haga la sala en relación con las medidas cautelares, ahí no está, yo no lo vi al menos. Todavía lo volví a leer ahora y no la veo, ¿verdad? O sea, no hay disposiciones generales procesal constitucionales en la ley de jurisdicción constitucional. Sin embargo, hay un artículo 14 interesantísimo, y este es el tipo de disposiciones que necesitamos en los textos muy importantes como este. En el 14 se habla de las aplicaciones supletorias. Y para la jurisdicción constitucional específicamente lo que está el LJC dispone es que entran los principios generales procesales. Pero no solo eso, dispone algo más. Y después en un orden ahí que pone, entran la LGAP, la LRJCA, derogada por el CPCA hoy, y el CPC. Es más, dice los códigos procesales, ahí sí es peligroso, ¿no? Porque se mete hasta con lo penal, y lo penal siempre es difícil de aplicar supletoriamente en otras cosas, sobre todo en la jurisdicción constitucional. No es fácil meter ahí reglas procesales en la jurisdicción constitucional, pero bueno, Rubén tendrá los criterios apropiados en esto. Ahora, el tema para mí es este, yo creo que ahí no le quito brete a Rubén. ¿Qué quiere decir aplicación supletoria? De cualquiera puede decir, es muy fácil, nada más se agarra, por ejemplo, el CPC, se busca qué tiene relación con esto, si era que no había nada en las que están antes, el LGAP y CPCA, y de ahí lo que esté ahí dicho, pues de ahí se pasa a la jurisdicción constitucional y listo. No, así no puede ser.
No puede ser. Y miren, disculpe que divague un segundo. Vean lo que ocurría, ya ahora se hizo el barrial de tal forma con la ley de reforma procesal laboral que mejor ni entremos a eso porque hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero antes de la reforma procesal laboral y antes de que la sala también comenzara a despedazar el derecho público de empleo, perdone que sea franco, pero es mi estilo y es que ya uno no tiene nada que perder. Lo que decíamos es, sí, el derecho laboral es aplicable supletoriamente, tal y como reza la Ley General de la Administración Pública en materia de empleo público, y más partiendo de que el empleo público, si quitamos el Estatuto de Servicio Civil, que tiene una vigencia supuestamente limitada a un ámbito restringido, por ejemplo, toda la administración descentralizada, casi toda, estaba fuera del Estatuto de Servicio Civil. Entonces las aplicaciones supletorias eran muy importantes, muy necesarias. Pero ¿qué pasaba? Cuando uno llegaba al Código de Trabajo y ahí se daba cuenta que ni todo lo que estaba en el Código de Trabajo era aplicable supletoriamente, ni podía ser aplicado tal cual estaba ahí. Entonces los fiebres del derecho público de empleo, que ya yo creo que solo Rubén y yo quedamos, no, te puedo contar a vos también, bueno, ya somos tres. Los fiebres del derecho público de empleo, que ya quedó reducido a nada entre paréntesis, lo que sosteníamos es, sí, claro, el derecho privado en general puede ser aplicado supletoriamente en el derecho público, en el derecho administrativo. Y pues es parte del ordenamiento jurídico administrativo. Es decir, el derecho privado, al ser acogido por el ordenamiento jurídico administrativo, se administrativiza. Pero entonces esa administración, ¿cómo puede darse? Racionalmente, lógicamente, decentemente. ¿Cómo puede darse? Solo en una forma, compatibilizando. Había cosas en el derecho privado, incluido el laboral, que sencillamente no podían ser trasladadas, así a cuento de la supletoriedad. No se podía. Y en todo caso, en la materia procesal la cosa es más complicada, porque hay reglitas, ya no reglotas, sino reglitas, como por ejemplo, lo que se resuelva en medidas cautelares tendrá apelación dentro de tercer. Suave. Suave, entonces, ¿qué? ¿De veras va a haber apelación? Sí, pero ¿cómo es que en la sala no puede haber apelaciones? Entonces, ven, ese es el tema de compatibilizar, racionalizar. Es más, cuando una ley habla sabiamente, no se limita tontamente a decir se aplicará supletoriamente X, Y, Z. Lo que dice es se aplicará en lo conducente, o sea, en lo lógicamente procedente, en lo lógicamente congruente. El derecho, yo supongo que ya todos lo descubrieron, todos los que están aquí lo tenemos que haber descubierto algún tiempo, si no perdimos el tiempo, ¿verdad? Es esencialmente racional, ¿verdad? El derecho no tiene nada de sentimental, el derecho no se maneja con el corazoncito. Ni siquiera un juez serio tiene derecho a actuar solo con el corazoncito. Bueno. Agarremos entonces, ¿cómo se elabora un principio general procesal? De ahí. Para mí, un principio general procesal es el que está recogido en la mayor parte de los códigos procesales. Si la mayor parte de los códigos procesales lo recogen, es principio general. Así que, aparte de lo que puede deducirse directamente de la Constitución, la existencia de medidas cautelares es principio general procesal, porque está en la mayor parte de los códigos procesales. En la Ley General de la Administración Pública, yo diría que tampoco hay un tratamiento, la volví a leer por si acaso, y no encontré un tratamiento genérico de medidas cautelares. Ahí se quedó corta propiamente la Ley General de la Administración Pública. Aunque hay por ahí un caso en cuando hay un acto final y se recurre en donde se dice que el inferior puede suspender la ejecución del acto y que el superior también como
medida incluso inicial, puede suspender la ejecución del acto a petición de parte. Bueno, ese tema de a petición de parte. Es que vean si es complicado esto de cómo manejar la supletoriedad. ¿Hasta dónde hay un principio general de que las medidas precautorias pueden imponerse de oficio y que lo que no pueden, digamos, que no pueden imponerse de oficio y que lo que rige es el principio, ¿cómo se llama técnicamente? Dispositivo. Me estoy aprendiendo esto ya. Entonces, ¿hasta dónde hay un principio general sobre ese detallito nada más? Eso no es comida del trompudo, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Claro, ahí es donde entra entonces, ahí es donde entra la gente como Rubén. Que nos enseñen si la jurisdicción constitucional tiene características tales que no puede concebir una precautoria oficiosa. Y claro, la salida podría ser entonces, bueno, si está contemplada sí, pero si no, no es ese el asunto. El asunto es precisamente cuando no está contemplada. Esa es la pregunta, esa es la cuestión. El CPCA tiene los artículos 19 y siguientes y no sé si don Enrique ya se echó el rollo sobre eso, si no, pues se puede recordar fácilmente para ver qué de eso puede ser una cosa realmente aplicable supletoriamente y qué es entonces en consecuencia elevable a principio general. Porque al final lo que sea aplicable supletoriamente, en el fondo lo que estamos diciendo es que es elevable a principio general, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Bueno, el CPCA tiene cosas que yo creo que más o menos son elevables a principio general. El tema viejo, no hay lista taxativa. Esto sale del 19 del CPCA. Deben ser adecuadas y necesarias. Esto responde a la teoría general, a los principios generales. Su fin es asegurativo, ya lo explicamos. Correcto, todo esto son cosas generales, son principios generales. Caben antes, durante y después. Ahí cuidado. El durante y en la ejecución parece elevable a principio general, pero el ante causan, le dejo la duda a Rubén, tienen un carácter provisional y por ende son modificables y revocables, ninguna duda. Todo eso son principios generales. Todo esto sale del 19 de CPCA. En el 20 se dice que caben de oficio. Otra vez. ¿Es elevable esto a principio general? Veremos. Perdón, se fue, no. Requisitos, el daño grave, actual o potencial. Bueno, esto tiende a ser principio general, pero cuidado, de ser principio general sería con las dos condiciones, ¿verdad? Actual o potencial. Pero suave, porque lo del grave no toda la normativa lo exige. No siempre se ha exigido lo de grave y no siempre se exige lo de grave. Pongamos la duda en lo de grave, pero en lo de actual o potencial yo creo que no puede haber ninguna duda. Es decir, no es posible que la gente tenga que esperarse a que se muera para que el daño sea evidente, ¿verdad? Ya cuando lo quieren llevar a uno a esos extremos, mejor apague y vámonos, ¿verdad? Cambiemos de profesión mientras. Pero hay una cosa interesantísima. El CPCA vino a decirnos que en cuanto al famoso bonus, fumus, iuris que nos enseñó Enrique Rojas hace como 60 años, o sea, el humo de buen derecho, esa vaina honradamente está por verse si eso sobrevive o no. Yo veo a todo el mundo muy tranquilo con eso, como si nada hubiera pasado. Y yo creo que ahí es donde es importante ciertas cosas. La ley anterior, que es la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿cuál era el artículo, Enrique? ¿Y por qué no lo veo, lo de daños? Aquí está, 91.2.
Procederá la suspensión. Bueno, hasta eso, ahí se refería solo a la suspensión, ¿verdad? Ahora el tema de medidas precautorias es suculento, pavorosamente frondoso. Es un abanico abierto. Procederá entonces, leámoslo como si fuera la medida cautelar. En la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa del 60 y, pongámosle 9, por decir algo, 6, ok. Procederá esta cuando la ejecución hubiera de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil. Pero dice daños o perjuicios, no dice graves. Aquí no dice graves, ¿verdad? Y claro, si usted me dice, la jurisprudencia fue que tenían que ser graves. Bueno, y ahí. Los jueces, yo creo que don Enrique comenzó siendo juez contencioso, de los jueces pueden inventar lo que quieran, pero aquí no dice graves. Ahora, cuando viene el CPCA y se refiere a estos requisitos, sí le agrega grave. Hay un cambio respecto de la normativa anterior. Y vale la pena entonces preguntarse de cuál es el principio general. ¿Tiene que ser grave o no tiene que ser grave? ¿La jurisdicción constitucional tiene que preocuparse de eso? ¿Sí o no? Rubén dará la respuesta. Te estoy dejando demasiadas tareas, en cualquier momento me decís, déjate esas varas y ya está. Es interesante también en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa que se hablaba de demanda no temeraria. Ese es entonces el famoso ¿cómo era? Fumus, bonus. Eso, pues hay que preguntarle a la gente que sabe. Eso, todo lo que se sabe en latín. Eso es algo así como una humareda de que eso no tiene ninguna viabilidad. Es decir, cuando uno lee una demanda y queda el rum rum de que eso no lo admite ni el médico chino, ese era el caso. Pero eso es una cosa y otra cosa es una demanda no temeraria. Eso es otra cosa. Señores, disculpen que les diga, eso es otra cosa. ¿Cómo dice ahora? ¿Qué artículo es en el código? No me lo robaste, ¿verdad? No. 22. Par de patos, como dicen los que juegan en lotería. Necesito un ayudante que me pase las páginas. 22. Dice, la pretensión debe no ser temeraria. Ojo, está en negativo. Hay que saber leer. Dice, siempre que la pretensión no sea temeraria. Eso es muy importante. Está en negativo. O en forma palmaria, es decir, que no le quede duda ni al más tarado, carente de seriedad. ¿Qué quiere decir seriedad? Para mí el concepto ese de viabilidad, de fumarola, de alto porcentaje de probabilidades de éxito, todo eso se fue, jaló, remó. Pero esto hay que asimilarlo en la práctica. En la práctica yo creo que siguen hablando igual, porque yo todavía veo el montón de fallos y salen otra vez con la fumarola esa. Bueno, en fin. El problema es que aquí se nos dice que hay un orden en la aplicación supletoria. Y el CPCA, la antigua ley reguladora, o sea, lo que regula el proceso CA, esto tiene prevalencia incluso sobre el CPC, ¿verdad? Y me parece que en estos más modernos, si se quiere decir así, o más light o más favorable al administrado, el CPCA. El CPCA de todos modos tuvo esa pretensión expresa, ¿va? Estaríamos dentro de sus intenciones de confección de ese CPCA. Es decir, más favorable al administrado, más protector. Bueno. ¿Qué más? Se admite en la ley reguladora de jurisdicción administrativa, se admitía y se admiten también en la CPCA las famosas medidas esas que se toman prima facie o facie, los que hablan bonito. Sin audiencia previa,
Es decir, así, al portas, a solicitud de parte o de oficio. En la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa incluso era el único caso, creo, en que se admitían de oficio. No recuerdo bien, pero creo. Bueno, como pueden ver, el CPC ha introducido ciertas cosas más modernas, más bonitas para los que estamos del otro lado de la ventanilla, del lado de afuera. Y podría ser esto elevable a principio general de derecho procesal. Esa sería la pregunta, ¿verdad? No es tan fácil eso. Sospecho que se me acabó el combustible, ¿sabes? Sí, si alguien tiene alguna... Ah, no, hay otro caso lindísimo. Pero hay un caso lindísimo, es que aquí lo importante es que los que nos toca estar aquí sentados, de paso aprovechamos para hablar de esas cosas que nadie quiere hablar, ¿verdad? Y mejor hablarlas. Hay una pregunta o una cuestión. Uno agarra todo esto, el CPC, agarra el CPCA, la LGAP, agarra todo y en ninguna parte se dice, en tal materia no caben medidas cautelares. Esto es interesantísimo e importantísimo. La pregunta entonces es, ¿cabe excluir y así, a pura doctrina, a puro seso, a pura jupa, no leyendo la ley, cabe excluir ciertas materias del ámbito de procedencia de las medidas cautelares? Por ejemplo, don Enrique Rojas no acaba de lamentarse de que lo vacilaron todo en el campo de protección al ambiente, en donde le dijeron y le remacharon lo que dijeron de que no caben porque es protección al ambiente. Claro, uno sabe que en el campo constitucional se juega con esto de que hay derechos fundamentales con más valor que otros y que en consecuencia tienen prevalencia. Hasta se puede recurrir al tema del elemento este que contiene tanto el CPCA como el CPC de ponderación de los intereses en juego, de poner los intereses en juego, los privados contra los públicos, básicamente en una balanza y ver que el interés privado pues no se lleve en banda el interés público. Todo eso es posible. Pero bueno, el día que un derecho fundamental se sacrifique a pura interpretación así, de este tipo, a cuento del interés público genéricamente contemplado, estamos fregados. Muy fregados porque incluso se supone en la misma sala, desde un principio, hace un chorro de años ya de eso, estábamos chiquitillos todos, se puso a decir que regía un principio pro libertate, se llama esa cosa. Y bueno, ¿y pro libertate qué quiere decir? Que en caso de que yo tenga que sopesar lo público respecto de lo privado, cuidado, si lo que está en juego en lo privado es una libertad fundamental o un derecho fundamental, y tiene que prevalecer el derecho fundamental. En ninguna parte que yo recuerde, pero nos lo va a enseñar Rubencito, la ley de jurisdicción constitucional se ocupa de esa ponderación. Pero, repito, es el problema de aludir a principios generales procesales, es el problema de aludir a aplicación supletoria de códigos concretos. Eso sí está en dos códigos, esa ponderación. Pero una cosa es ponderar y otra cosa es sacrificar. Y hay otro campo, no solo el medio ambiente que le dio en la pura jupa a don Enrique, sino también el tema del narcotráfico. Hay un caso que está citado por ahí en un estudio sobre medidas cautelares
en la jurisdicción constitucional de un señor que era Arias Grillo, era. Ese estudio cita un caso fabuloso que es el del narcotráfico, ¿va? En donde se dijo que ese señor que lo tienen ahí enchorpado, ¿qué importa si no se siguieron o no se dieron las garantías elementales para meter a alguien tras las rejas, aunque sea mientras tanto? Bueno, y el día que uno lo puedan detener, así nomás, sin nada, nada más lo guardan, lo encierran, sin decir agua va, siquiera, únicamente a título de que hay sospechas fundadas de que uno es un narcochorizante, y no. Y yo no sé, yo creo que es que a veces uno ya no sabe qué preguntarse o cómo ver las cosas. De nada le sirven a uno los años generalmente. Y es que uno a veces nota como que las decisiones, aún las judiciales, ¿verdad?, están impregnadas de una política. Tienen salpicones políticos. Se autosalpican políticamente. O bien trabajan para la gradería de Sol, como diría don Alberto Cañacera. Yo sé que a la gente le fascina saber que a alguien lo agarraron y sin mucho aleteo le rajaron con la cachiporra del coco y lo mandaron a guardar y lo tiraron ahí en el piso y nada más. A la gente le fascina eso en el fondo. Si es un supuesto narcotraficante, si es un supuesto sátiro, si andaba fotografiándole la parte de atrás a las mujeres, agachado, ¿verdad? Si a ese lo agarran y lo leñatean y lo guardan inmediatamente sin la menor garantía, como que hay una tendencia a aplaudir eso, ¿verdad? Pero entonces los tribunales pueden impregnarse de eso y comienzan a encontrar salidas para favorecer eso, para cohonestarlo. Bueno, en suma, queda planteado, don Rubén nos dará la solución, supongo, que es si realmente es acertado excluir categorías de casos o de materias de la posibilidad de medidas cautelares.